Buenos días, mis hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Le damos las gracias al Señor que estamos acá una vez más, dándole honra y gloria a nuestro Dios. Bueno, como ya hemos visto en este trimestre que estamos pasando esta última enseñanza sobre el tema Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Hemos visto que ahí se declara el poder, la grandeza, la deidad del Señor Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Esto lo dice el apóstol Pablo, Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Pero en estas dos últimas enseñanzas que hemos estado viendo el domingo y el jueves, hemos estado pasando el Dios invisible, que es la última parte que encontramos en este texto. Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Hablando de ese Dios que no vemos, pero si vemos desplegada su gloria, su poder, su deidad, con todas las cosas creadas, y vemos esa manifestación de su poder, de su gloria, aún en nosotros mismos, aún en las cosas más pequeñas que nosotros pudiéramos investigar en esta tierra, vemos el poder de Dios, la grandeza de Dios y su majestad, su inteligencia, cómo vemos el sistema que nosotros tenemos a nuestro alrededor, trabaja todos los días perfectamente. El sistema solar, vemos como el aire, el mar, los ríos, todos a una se mueven de una manera majestuosa, brillante, inteligente, como ahora lo han declarado un grupo de científicos que no están de acuerdo con la evolución ni con el Big Bang, sino que han reconocido que hay un diseño inteligente, pero que hay una mano maestra poderosa que no la vemos, pero sí sabemos que actuó en todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. Pudiéramos también nosotros notar, hermano, el ciclo que cumplen también las plantas, los animales a diario en sus vidas, el ciclo biológico que se desarrolla a diariamente, momentáneamente en todos los seres vivos creados por nuestro Dios. Pero como hemos estado viendo, el Dios invisible, vamos a leer esta parte del Espíritu Santo que se encuentra en Juan capítulo número 3. Porque Jesús fue bautizado en agua, pero dice Juan que también Jesús iba a ser bautizado con el Espíritu Santo también para bautizar a todos aquellos que iban a creer en él para ser nueva criatura y nacer del Espíritu, como dice también el mismo Juan en su predicación. Juan, no el bautista, sino el apóstol, porque está Juan el Bautista, pero también está Juan el apóstol. Juan el Bautista era el ardo, aquel que le abrió el camino al Señor. Vamos a leer Mateos capítulo número 3, desde el verso 1 en adelante. Y leemos en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y todos eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis
diciendo dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca apagará. Amén. Entonces, esta es una escritura, hermano, que ha sido un poco tergiversada dentro de muchas congregaciones acerca del Espíritu Santo. Cuando dice que el Espíritu Santo los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Para complementar un poco ahora lo que dice el Mesías acerca de esto, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo número 4. Verso 18. Lucas 4, 18. Fíjese lo que dice, después de haber Jesús entrado en su ministerio, que Juan lo bautiza, Lucas recopila toda esta información acerca de lo que dijo el Mesías una vez que había sido bautizado y entonces ya había entrado en el peregrinaje de su ministerio. Jesús comienza su ministerio y dice que él vino a Nazaret, donde se había criado, y entró en un día de reposo en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer porque le dieron el rollo. A él le dieron el rollo del profeta Isaías. Y esto se encuentra en Isaías 61, esta escritura que vamos a leer. Isaías 61. Y vamos a leer este verso 18, donde Jesús dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído de José. Él les dijo: sin duda me dirán este refrán, porque como escuchaban que era hijo de José, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. O sea, por las sanidades que Jesús venía haciendo y las cosas que él venía diciendo, entonces él dice que iban a hablar cosas de él, acerca pues de lo que escuchaban, de su testimonio. Pero entonces, hermano, lo importante que nosotros debemos tener acá en mente es, si estamos hablando del Espíritu Santo y hemos visto la obra del Espíritu Santo, hemos visto también parte del fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cómo se manifiesta ya que vino el Espíritu Santo a nuestras vidas? Porque fíjese que dice la Biblia que el Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce ni puede recibir. Así que el Espíritu Santo no está en el mundo, no es parte de este mundo. El Espíritu Santo está habitando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no es parte de este mundo, no está en el mundo, no está habitando dentro de los
que están en el mundo. Ahora, a sabiendas que el Espíritu Santo es el que hace que las hojas hasta se muevan por la voluntad de Dios, lo dice el mismo Cristo, porque Dios tiene todo bajo su control. Pero aún así, el Espíritu Santo no dirige a los que están en el mundo. Nosotros somos consolados, somos dirigidos, somos enseñados, somos fortalecidos por el Espíritu Santo cada día. Pero este ministerio no se cumple con los que están allá afuera. Si bien es cierto, Dios tiene el control por medio de su Espíritu Santo en el mundo, pero ellos no están dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, habíamos hablado también, hermano, la confusión que hay entre la manifestación de la carne y la manifestación del Espíritu, donde hay muchas congregaciones que atribuyen a ciertos movimientos que se caen en el suelo y hacen manifestaciones descontroladas sin la guía del Espíritu Santo, y entonces la atribuyen al Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo, hermano, ha sido uno de los más deshonrados hoy día por medio de muchos creyentes también. Y allá afuera, como dice el apóstol Pablo, que si en una congregación hay esas manifestaciones desordenadas, nos llamarían locos. Entonces, hermanos, estaríamos dando testimonio de un Dios que no tiene orden. Entonces, Dios es un Dios de orden. Ahora, también yo comentaba el jueves, cuando estaba haciendo esta mención de este tema, porque es un poco delicado, porque hay personas que entonces dicen que ellos sienten el poder de Dios y se mueven. Ahora, eso es cierto, nosotros sentimos el poder de Dios porque lo sentimos en nuestro espíritu, pero también dice la Biblia que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces la herencia que nosotros hemos recibido, la hemos recibido en el espíritu. También dice el libro de Romanos, vamos a leer el libro de Romanos para que nos quede claro esta parte. Romanos capítulo número 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Juan, en su capítulo número 1 de su carta, dice que nosotros hemos nacido de nuevo. Los que no son de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, hechos por el Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo saca conclusiones poderosas acerca del Espíritu, pero conclusiones también acerca de la carne. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjese esto. Entonces nosotros no pudiéramos estar pensando en hacer muchas coreografías carnales, y esto es criticado en muchas congregaciones. Ahora, si hay una coreografía con orden, hermano, en una congregación, bueno, pudiéramos decirla que es pasajera o es algo que lo están haciendo para Dios, pero cuando hay movimientos carnales fuera de control, hermano, esto no viene del Espíritu. Dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, hermano, el ministerio de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo no tiene que ver nada con la carne. Bueno, mi hermano, repite lo que tú empezaste, que te pasamos el micrófono ahora. Bueno, yo tengo una duda porque yo me acuerdo de cuando chico, cuando niño, vi varios casos así de gente que caía, que de hecho una vez hasta en mi casa, de mi abuelo, yo pregunté qué es lo que era eso, por qué le pasaba eso. Y es lo que ellos comentaban era que a esa persona le dio el espíritu. Entonces estoy entendiendo hoy día que eso no es real, es como una actuación, porque supuestamente el espíritu no puede tener una relación con la carne. O sea, no. Bueno, eso es parte de lo que vamos a explicar. Si bien es cierto, nosotros somos seres emocionales, somos seres humanos, nosotros tenemos deseos, tenemos sentimientos, padecemos necesidades.
Ahora, cuando nosotros somos alimentados por el Espíritu y recibimos el poder de Dios, pudiera ser que este poder nos cause un sentimiento, una emoción, donde el sistema nervioso del cuerpo se salga fuera de control por la emoción. Es como cuando nosotros recibimos un premio, una herencia, y ¡ay! Nos emocionamos y nos Claro, pone, pero ¿sabes? Me parece más un ataque de epilepsia que algo más espiritual. eso. Entonces, si nosotros por esa emoción nos descontrolamos y hacemos locura, es como, vamos a decirlo así, hay personas que se ganan la lotería y entonces empiezan a tomar, a volverse loco. O sea, si tú tienes un dinero o te ganaste un dinero porque te dieron una herencia, entonces tú no puedes actuar descontroladamente. Pero yo lo que quiero que usted entienda que nosotros no podemos mezclar las manifestaciones del Espíritu Santo con la manifestación carnal. Porque la carne no es controlada por el Espíritu, no puede ser controlada de esa manera porque no se puede, dice aquí, dice aquí, por cuanto los designios, o sea, los deseos de la carne, sus intenciones son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, si nosotros, hermano, vamos a querer controlar algunas cosas que nosotros tenemos carnalmente, no podemos, porque fíjense, por más poderoso que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, siempre vamos a tener hambre, siempre vamos a tener sed. Siempre, hermano, nadie va a ayunar 100 días, 200 días. Porque no, yo estoy lleno del Espíritu. Hay gente que se ha muerto y ha llegado hermano, al extremismo de ayunar 40, 50, 60, 80 días. Y se han muerto, pues, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos. Entonces, la carne, hermano, ha sido diseñada por Dios y tiene cosas que no van a cambiar nunca, ni pueden cambiar, ni Dios las va a cambiar, ni la ha mandado a cambiar. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Wilmer, ¿un espíritu maligno puede sí controlar la carne? Eso es otra cosa que nosotros estamos hablando aquí. Si nosotros somos controlados por una emoción, entonces también nosotros podemos ser controlados por un espíritu maligno, que es lo que le pasaba al endemoniado ganadero. El endemoniado ganadero dice que estaba fuera de control. Cuando el Señor llega a la ribera y lo ve, entonces el Señor le reprende los espíritus y él, o sea, así mismo también, como nosotros pudiéramos ser controlados por nuestras emociones y el Espíritu Santo, si se desborda en nuestras vidas y nosotros no tenemos dominio propio, podemos ser controlados y podemos salir fuera de control. También un espíritu puede controlar a la persona en su mente y su corazón, pero no puede habitar dentro de él porque ya tiene la nueva criatura. Dios no puede habitar dentro de la nueva criatura y el Espíritu Santo también. Eso es imposible. Ahora, la persona cuando se mueve y empieza a hacer manifestaciones demoníacas que está dentro del evangelio, es porque es controlada su mente y es controlada su sistema nervioso, su sistema que lo mueve mecánicamente, pero no lo controla espiritualmente, porque espiritualmente dice Juan capítulo número 3 que la simiente de Cristo está dentro de nosotros, hermano. Ahora, ¿por qué nosotros cuando estamos jóvenes que vamos a esas campañas y preguntamos? A mí muchas veces me han preguntado, esa no es una pregunta nueva, ¿por qué la gente se tira en el suelo? Hasta muchos botan espuma, las mujeres quedan despelucadas y se dan golpes para allá y para acá. ¿Usted cree que eso es de Dios, esa manera que Dios está controlando? Ahora, yo no digo que la persona no reciba el poder de Dios y sienta esa emoción, ese gozo, y entonces se sale fuera de control. Es una mezcla de Dios, pero con la carne. Entonces la persona, en vez de controlar su carne, como dice el apóstol Pablo, que tengamos dominio propio, el apóstol Pablo atribuyó estos hechos a la iglesia de Corintio como un desorden, hermano. Y dice que no podemos tampoco estar hablando en lengua abiertamente y descontroladamente, porque ¿qué dirían los inconversos? Que estamos locos, porque Dios es un Dios de orden. Si hay una persona que tiene este don, dice el Espíritu, que hable uno primero y el otro calle. Pero en Juan capítulo número 12 hay una riña entre el Señor Jesucristo. Digo una riña porque es una pelea, un encuentro fuerte entre Jesús y los fariseos.
Y los fariseos, porque le atribuyen a Cristo que todas las obras que él está haciendo es por obra de Beelzebú, por el diablo. No, que todos esos milagros que tú estás haciendo, todas esas cosas que tú haces, eso no es de Dios, sino es del diablo. Y el Señor Jesucristo entonces le dice que ellos están blasfemando contra el Espíritu. Porque cuando nosotros hemos leído aquí en Lucas capítulo número 4, verso 18. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de eso? El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dice, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados. Y es lo que el Señor le dice a Nicodemo. Ustedes que tienen la escritura y saben todas estas cosas, no pueden discernir el año agradable del Señor. No ven que el Mesías viene con... Hasta el mismo Juan estuvo un poco equivocado y manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o esperamos a otro. Esta es otra etapa de esta enseñanza, hermano, que también se le atribuye al Espíritu Santo. Como por ejemplo el coro, fuego, fuego, la iglesia pide fuego, pero ¿cuál fuego, hermano? Entonces, fíjense que el apóstol Pedro dice, este es uno de los temas que yo tengo muy claro, hermano, porque cuando yo llegué al Señor, a mí también me preocupaba lo que ustedes están preguntando. ¿Por qué la gente se tira en el suelo? ¿Por qué la gente dice que tienen fuego y que el Señor va a mandar fuego? A la iglesia pide fuego, me voy a llenar del fuego. Ahora, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Este pensamiento está dentro de la escritura. También el apóstol Pedro le dice a los que él le manda la epístola, hermano, que no se preocupen por el fuego de prueba que ha venido sobre ellos. ¿Cómo interpretan algunos? Yo por lo menos he escuchado mucho los estudios de MacArthur. De hecho tengo la Biblia. He escuchado, ustedes, para no ser un poco vanaglorioso, yo he escuchado, hermano, MacArthur tiene una página donde yo he escuchado todos esos estudios que tiene ahí, todos. Para no ser exagerado, pero lo he escuchado todo, hermano, todo lo he escuchado. Sé cómo piensa, no solamente él, sino también que he escuchado los estudios de David Jeremiah. He escuchado todos los estudios de J. Vernon McGee, 5 años de estudio, más de 5 años, que ellos tienen 5 años de estudio. ¿Qué piensan ellos acerca de estos temas? Porque son personas que están dentro de la comunidad pentecostal, pero que no son pentecostal. Tienen amigos, van y discuten, hablan, porque ellos critican estos movimientos dentro de la iglesia pentecostal y han puesto a la iglesia pentecostal como la iglesia carismática o la iglesia sopera, que viven nada más que para el vientre. Y hacen muchas críticas. Pero yo que he estado dentro de la iglesia pentecostal y que he tenido estos estudios, aunque yo no fui formado, no crecí en otra denominación, como les digo, yo pasé mis 20 años estudiando dentro de la iglesia pentecostal, pero también viendo todos estos movimientos, viendo cómo pasaba, todas estas cosas. Entonces no es fácil tú hablar desde allá de esa manera, porque no es fácil cómo distinguir hablando y también criticando cosas que de repente tú tienes que vivirlas dentro de la iglesia para tú poder hablar. Por eso es que yo le estoy haciendo una crítica de una mezcla que está dentro de la iglesia, que es una realidad, que es el poder de Dios que se manifiesta, pero que no es controlado por la iglesia y se convierte en un desorden. Entonces los que están allá afuera dicen, ese es el diablo, eso no es Dios, son demonios. Pudiera ser, hermano, pudiera ser, porque no lo podemos negar, porque no son cosas que nosotros vemos, son cosas espirituales, que Satanás se aprovecha de eso y le toma la mente a mucha gente, hasta muchos se endemonian. Y son prácticas que también nosotros vemos que vienen de África. Y personas empiezan a decir y a pasar video hoy en día que tenemos las redes sociales, que como los vudú se mueven así, se tiran al suelo y hablan lengua y todas esas cosas, son prácticas ahora que están dentro de la iglesia y empiezan a decir que son demonios que se están manifestando dentro de la iglesia. De manera, hermano, que de una u otra manera esto no está honrando a Dios, no está edificando a la iglesia. Está, hermano, trayendo un conjunto de pensamientos, hermano, que traen confusión. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Entonces la gente empieza a tirarse al suelo. Para
Un momentico ahí, Ricardo, que ya te voy a dar, para tener esta idea concreta. Ahora, cuando nosotros vemos estas manifestaciones dentro de la iglesia y que se han ido más allá y empieza entonces un debate, una guerra entre los que no son pentecostales y los que son pentecostales, entonces uno también son extremistas en el sentido de que no utilizan los dones del Espíritu Santo y otros que hacen uso pero abuso de los dones. Entonces, ni se puede negar los dones del Espíritu, pero tampoco se puede abusar de los dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu vienen, hermano, para adornar a la iglesia, para guiar a la iglesia, para mantener a la iglesia, hermano, en un orden, hermano. Y dice la Biblia que Dios es un Dios de orden, que nosotros tenemos que tener dominio propio. Entonces, yo no puedo, hermano, desbordar mi emoción, el poder que Dios me da y entonces salir descontrolado sin saber. Ahora, yo pregunto, si yo me tirara al suelo, me revuelco, ¿qué me edifica eso? ¿Voy a crecer más? ¿Voy a conocer más a Dios? ¿Esto va a favorecer a mi hermano? ¿Es algo para predicarle a otro? Más bien el mundo lo está criticando. Entonces, hermano, si nosotros tenemos una empresa y yo invierto y mi producto no está creciendo, no se está vendiendo, a la gente no le gusta el color, ¿qué haría yo? Bueno, yo ese producto lo vuelvo a traer a mi empresa, lo vuelvo a diseñar, vuelvo a hacer qué hago, veo qué hago. Pero si yo veo que no se está vendiendo, no es. Entonces, nosotros no tenemos una empresa, valga la redundancia, hermano. No estamos dentro de una organización mundana, pero si estamos haciendo algo y lo atribuimos a Dios y no está honrando a Dios, entonces tenemos que revisarlo. Dígame usted. En un momento de mi vida, yo buscando algo en alguien en quien creer, asistí a una iglesia que hay por el centro que se llama Iglesia Universal del Reino de Dios, donde supuestamente sacaban demonios a las personas, pero era un verdadero show, un espectáculo eso. Eran unos griteríos que llegaba a dar miedo, te lo digo. Pero me llamó la atención que no se leía la Biblia muy poco, casi prácticamente nada. Entonces, y yo, si esto es una iglesia y no se comenta o no se habla la palabra de Dios, no debe ser tan iglesia. O sea, no es el Dios que yo estoy buscando. ¿Me entendí? Bueno, una de las cosas que yo he comentado acá, eh, no se puede atribuir hechos espirituales a vuelo de pájaro, porque si nosotros decimos algo, nosotros tenemos que irnos a la escritura. Ahora, esto tampoco aparece en la escritura. Al contrario, el apóstol Pablo reprende a la iglesia de Corintio por movimientos espirituales, éxtasis fuera de control, y dice que el apóstol Pablo que hay éxtasis dentro de la iglesia, o sea, estos movimientos de excitación, alborotadores, y el apóstol Pablo va y los reprende. Vamos a leer, hermano, porque aquí tengo la Biblia anotada de Matthew Henry con el comentario de este personaje. Muy bueno, Matthew Henry. Yo hace muchos años compré el comentario de Matthew Henry. Hermano, es un buen maestro, de verdad, un poco equitativo él. Un poco más devocional, pero también vamos a ver lo que él piensa aquí. Dice, en cuanto a lo que hemos leído en el capítulo número 3 de Juan, desde el verso 12 en adelante, creo que es el Espíritu Santo y fuego. Dice, solo el poder purificador y limpiador del Espíritu Santo puede producir la pureza de corazón. Y los santos afectados que acompañan a la salvación. Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Esto hizo con los extraordinarios dones del Espíritu, enviándolos a los apóstoles. Hechos capítulo 2, verso 4. Esto hace con las gracias y con las solidaciones del Espíritu dados a quienes lo piden, le piden. O sea, hay personas que le pedían a Cristo que lo sanara, pero Cristo también le daba la salvación. Fíjese que Jesucristo decía, tu fe te ha salvado, pero tu fe te ha sanado. Son dos cosas diferentes. Porque Jesucristo viene a hacer los milagros precisamente para que la gente crea en el Salvador, porque la gente necesita no la sanidad nada más del cuerpo, porque el cuerpo va a ser destruido, como dice la Biblia, sino que también necesita es la sanidad del alma. Entonces, ahora, también yéndonos a otro tema, porque es un tema un poco engorroso. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. El Espíritu Santo os bautizará
con fuego también, en Espíritu Santo y fuego. O sea, perdón, Jesús, Él los bautizará, no es el Espíritu Santo el que bautiza, es Jesús el que bautiza. Esa es otra también, eh, otro que se atribuye con un pensamiento diferente. Aquí dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero fíjese lo que dice Juan ahora: su albertador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca apagará. Quemará la paja en el fuego. Entonces está atribuyendo este fuego es a un juicio, a un juicio. Felipe, tú tienes el comentario ahí de la Biblia. Llévale el micrófono, por favor, al hermano. No, léelo ahí. Ahí te va a llevar el micrófono. Ve buscándome ahí el comentario que hemos leído ahorita para ver cómo esta Biblia de la teología también tiene este comentario. Porque, hermano, no está de más que nosotros veamos cómo piensan otras personas. Porque aquí el hermano atribuye que el Espíritu Santo viene con un fuego purificador para limpiar las almas, o sea, de pecado, limpiarnos a nosotros. Pero también no olvidemos que el escritor acá atribuye el fuego a un juicio. Dice aquí, y quemará la paja en el fuego que nunca acabará. O sea, el trigo y la cizaña. O sea, que la paja, los que no son del reino de Dios, los que no están en el reino, le viene un juicio. Dios va a traer juicio a las personas que no aceptan la verdad del evangelio. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 16. ¿Juan qué? Juan capítulo número 3. 3. Dice el comentario que se encuentra sobre el verso número 11, donde dice que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, Cristo también es el que bautiza. El Espíritu Santo no bautiza. Hermano, como le estoy diciendo, hay coros dentro de la iglesia que hablan y dicen: Espíritu Santo, bautízame, Espíritu Santo, bautízame, hermano. Y son cosas que no están en la escritura. Quien bautiza es Cristo, el que nos da el bautizo. Y lo dice bien claro el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, fíjese lo que dice Cristo en Juan capítulo 16. Os conviene que yo me vaya porque yo le voy a enviar el Consolador. Él es el que lo envía. Él es el que lo da. Y Él es el don, el Espíritu Santo. Es la promesa en Joel capítulo 2, verso 28, pero que la da el Mesías, es por eso llamado el ungido, el que va a repartir el Espíritu Santo. Esta es una idea que tenían clara los judíos. Cuando Jesús viene, Él le dice: os conviene que yo me vaya, porque si no, no viniera el Consolador, el cual Él envía. Ahora, cuando nosotros venimos, hermano, a Cristo y somos llenos del Espíritu Santo, por primera vez, eso es lo que nosotros conocemos en la Biblia como el bautismo del Espíritu Santo. Luego nosotros estamos en este peregrinaje dentro del Evangelio y somos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién nos llena? Nos llena, hermano, Dios por medio de la fe. Esto lo dice Gálatas capítulo número 3, cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: hermanos, una cosa quiero decirles, recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Y dice: aquel pues que os suministra el Espíritu Santo, ¿por qué lo hace? Entonces, aquel pues que os suministra el Espíritu Santo, o sea, el apóstol Pablo no está atribuyendo la fe que llena al creyente al Espíritu Santo. Ese pensamiento lo está atribuyendo es a Cristo. ¿Me entiende eso? Y entonces, ¿por qué hay coros dentro de la congregación y atribuye estas obras, estos hechos al Espíritu Santo cuando no está autorizado, sino es por medio de Jesucristo? Esto hay que entenderlo, hermano, porque nosotros no podemos hablar fuera de la Escritura. Y vamos a leerlo para que usted vea entonces. Gálatas capítulo número 3. Dice el apóstol Pablo en el verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, fíjese.
Si fuera un pensamiento diferente, el apóstol Pablo dijera, el Espíritu Santo se suministra el mismo a nosotros. No, sino dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, está atribuyendo que esta acción que nosotros, de lo que nosotros recibimos del Espíritu, es alguien quien nos los da. Y nos los da por la fe. Y dice, y hace maravilla entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ya lo consiguieron? Pero, hermano, usted me dijo que Juan 3:11. Sí. No, pero ahí está hablando con Nicodemo y el versículo 11 dice Ah, que, no, perdón. claro, Es Mateo. sí, Oye, disculpe. Sí, Mateos capítulo número 3, verso 11. Lo que pasa es que como estaba hablando de Juan acá también, acerca de este. Bueno, hermano, fíjese que el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo dice que no, es claro, fíjese que la idea que tiene Pablo aquí concuerda con lo que dijo Cristo. Dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, o sea, no operará por su propia cuenta, porque Cristo es quien le da la orden. Y Cristo ve nuestras acciones y nos llena del Espíritu Santo por nuestra fe. Diga. eh, San Mateo 3:11 dice así: Yo a la verdad os bautizaré en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el comentario dice así: la frase el que viene tras mí expresa una fuerte esperanza mesiánica. Es más poderoso que yo. Juan anuncia la cercanía del reino, pero el gobierno mesiánico os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de agua de Juan será reemplazado por el bautismo de aquel que ha de venir. Dice, ver nota en 1 Corintios 12:13, dice, los que se arrepientan y confíen en él recibirán la bendición del Espíritu Santo. Los que no lo hagan recibirán el juicio del fuego eterno. Puede que incluso los arrepentidos sean sometidos a un fuego purificador. O sea, tienen la misma idea que más o menos tiene acá Martin Henry, que el Espíritu Santo trae un fuego purificador a las almas, pero también va a traer un fuego, ¿me entiende? Un fuego destructor para aquellos. Entonces, hermano, por eso que le digo que nosotros debemos estar dentro del ambiente que se critica, porque se critica a la iglesia pentecostal y dice que, o sea, que esos padecimientos o esos sentimientos y entonces dice que es una iglesia sentimentalista, que se deja guiar por las emociones y no por el espíritu. Entonces, si bien es cierto, hermano, hay cierta parte dentro de la iglesia pentecostal que es respaldada por la Biblia, pero que lamentablemente muchos creyentes la llevan a un extremismo. El sentir el fuego, el gozo del Espíritu Santo está dentro de la Biblia. Nosotros sentimos. Ahora, vamos a hablar del fuego. El fuego en el antiguo pacto era representado como la presencia de Dios, que era la columna de fuego que guiaba al pueblo por el desierto. El Señor también mandó a hacer candelabros, recuerdan, con 7 brazos, y lo mandó que le echaran un aceite que representa la unción del Espíritu y el fuego, la presencia de Dios que alumbraba el tabernáculo. Entonces, ¿qué quería decir? Que la unción del Espíritu estaba allí y también y la iluminación de Dios, su fuego, su poder, también estaba ahí su presencia. Ahora, cuando vinimos al nuevo pacto, no hay un tabernáculo, no hay ese aceite, no hay un fuego encendido. ¿A dónde está eso ahora? Está dentro de cada uno de nosotros. Pudiéramos nosotros sentir una manifestación como un calor dentro de nosotros que muchas personas lo manifiestan. De hecho, yo lo he sentido. Hermano, yo no puedo decir tampoco que no, porque yo lo he sentido. Hay personas que sienten la presencia de Dios en sus vidas. Eso no lo podemos negar. Le estoy diciendo porque hay personas allá afuera que pertenecen a otras organizaciones evangélicas que dicen que esa no es la presencia de Dios, que eso no es bíblico. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, hay ciertos versículos bíblicos que esto lo respaldan. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
Se manifestaron lenguas como de fuego, no dicen fuego, sino como de fuego. El apóstol Pedro también le dice a su gente, a los que le manda la carta, que no os sorprendáis del fuego de prueba. Entonces, si hay una manifestación que se sintiera como un calor dentro de nosotros, pero si usted, esa manifestación, usted expresa un gozo más allá y lo lleva a un extremismo, que usted empieza a revolcarse en el suelo y a tirar todas las sillas aquí, usted está fuera de control. Ya usted no está mostrando, hermano, la gloria de Dios, ni está honrando a Dios. Entonces, porque tampoco, hermano, como yo le estaba comentando, el que yo me revuelque aquí, tire todas las sillas abajo, eso no me va a bendecir. No me va a hacer crecer en el espíritu. No me va a llenar más del espíritu. ¿Por qué? Porque Gálatas dice que yo soy lleno del espíritu por la fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Entonces, no es una manifestación fuera de control la que me va a llenar a mí del espíritu. Ni tampoco que venga un predicador aquí y me ponga la mano. Lléname del espíritu, yo te voy a llenar. Vengan acá que yo lo voy a llenar. No, la Biblia dice que nosotros somos llenos del espíritu es por la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra. Entonces, hermano, hay cosas que están en la Biblia que nosotros no podemos negarla y atribuirle cosas al Espíritu Santo que más bien deshonran a Dios. Esto es lo que hacía el pueblo de Israel y por la cual fue cautivo, fue juzgado por el Señor y castigado por el Señor. Porque nosotros no podemos hacer y decir cosas y atribuírselas a Dios que deshonran más bien a Dios. Para nosotros entonces sentirnos, ¿cómo decirnos? Superpoderosos, más que los demás. Aquí se manifiesta el poder de Dios, cuando eso no es bíblico, hermano. Entonces, nos está haciendo un daño más bien. Y como iglesia, hermano, estamos siendo allá afuera, hermano, criticados. Y estamos confundiendo al mundo, como ustedes mismos lo están diciendo aquí. ¿Qué es eso? Pregunta la gente. ¿Por qué se manifiestan así? En muchas partes donde yo he ido, hermano, que saben que yo digo, bueno, yo enseño la Biblia, la palabra de Dios, empiezan a hacerle preguntas a uno, porque las personas ven allá afuera cosas que no están en la escritura, hermano. Porque usted busca eso, esas manifestaciones no están en la escritura. Dicho esto, hermano, y todo lo que hemos leído y sus comentarios que son importantes, porque ahora ustedes están acá dentro del evangelio. Ustedes están acá dentro del evangelio, ustedes mismos han tenido un padecimiento, han tenido una experiencia, saben cómo Dios se ha manifestado en sus vidas, pero la palabra de Dios dice que a nosotros no nos van a conocer por lo que nosotros vemos por fuera, a nosotros nos van a conocer es por el fruto, porque tampoco de nada vale que usted diga que yo tengo el poder de Dios, yo puedo sanar, pero usted sea un grosero, usted sea un falta de respeto. ¿Usted está honrando a Dios con eso? Pues no, usted sea un ladrón. Personas, hermanos, que empiezan a vender algo y después estafan a los demás. Y son evangélicos. Diga usted. Eso. Por lo menos hoy día está un pensamiento. ¿Es una iglesia un circo? Entonces, no podemos hacer de la iglesia un circo. Dice Mateo 21, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les diré y les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Poco crítico este tema, importante e interesante, hermano, que nosotros no podemos confundir, porque entonces pudiera venir aquí un mundano o un brujo a hacer todas esas cosas y pensar que está dentro del pueblo de Dios, que está haciendo la obra de Dios y lo que está es perdido. Entonces son cosas que nosotros debemos de tener claras, hermano, porque estamos confundiendo el reino de Dios con el reino del mundo, cosas que hace el mundo allá afuera y hasta la brujería que le quieren atribuir hoy día al Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, si alguno es sorprendido en alguna falta, no es que el Espíritu Santo venga a declararle la vida personal a otro, su vida íntima, porque Dios es un Dios de orden y respeta tu vida. Yo no puedo venir así, el Señor me reveló, me mostró que tú estás haciendo esto y aquello. Eso no es de Dios, hermano, porque Dios no viene para destruir, Dios viene para construir y bendecir. El Espíritu Santo no viene para destruir tu testimonio, viene para bendecir tu vida y edificar tu vida. Edificar es construir.
elevarte. Entonces, hay personas que hoy día quieren atribuir la brujería dentro de la iglesia y eso no es así. Entonces dice que ellos tienen un espíritu de adivinación. Hermano, un espíritu de adivinación es diabólico. Eso está en la Biblia. Los otros días en Perú me dijo una hermana que ella que tenía un espíritu de adivinación. Yo le dije, hermana, tú no sabes en la contundente frase que tú estás diciendo. Si Cristo estuviera aquí, te reprendiera directamente, porque Dios no nos ha mandado a ser adivinos. Dios nos ha sacado de la adivinación para que nosotros andemos por la fe. Y cada quien tiene su vida personal. Y cuando llega aquí es la palabra quien lo reprende. Y la palabra quien les habla, no el hombre. Porque si entonces yo pudiera adivinar, entonces ¿para qué voy a tener a Dios? Y eso es lo que hacen los brujos allá afuera, hermano. Entonces lo que hace la brujería allá afuera no lo puede hacer la iglesia acá adentro. Nadie puede venir aquí, un inconverso, para ver si yo le predico, si el marido la está engañando. O si yo le revelo que la esposa la está engañando. Y eso es adivinación. No puede estar dentro de la iglesia. Amén, hermano. Bueno, Dios le bendiga, hermano.